Bien, y Joe Biden asumió oficialmente la presidencia de Estados Unidos. ¿Cuáles son los desafíos del actual presidente y a qué se enfrenta ahora Donald Trump? Es un tema que conversamos con el director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, Jorge Satt. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días y muchas gracias por este contacto con Mega Noticias Alerta. Buenos días, Florencia. Aprovecho de saludar a todos quienes nos están viendo. Perfecto. Jorge, ¿cómo describirías tú este inédito y particular cambio de mando que vimos ayer? Efectivamente, Florencia, fue un cambio de mando inédito en medio de una pandemia, con extraordinarias medidas de seguridad y después de más de 150 años que el presidente saliente no asistía. Y eso le dio una particularidad a un cambio de mando, una toma de posesión donde los mensajes fueron la importancia de la democracia, intentar unir a Estados Unidos, en línea con el mensaje de Biden en su campaña de recuperar el alma americana. Si Biden su mensaje busca calma, lo que siempre buscaba el mensaje de Trump era exacerbar. Entonces hay un contrapunto muy definido entre un mensaje y otro. Claro, ¿y cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta ahora el nuevo presidente Joe Biden? Primero, tiene urgencias en estos primeros 100 días que son clave en el mandato de Estados Unidos. Enfrentar la pandemia. Recordemos que en los últimos 2 meses se duplicó el número de contagios en Estados Unidos y ya se acerca a los 25 millones. Él ha fijado una meta ambiciosa de 100 millones de dosis de vacuna en sus primeros 100 días. Ahí hay una emergencia de la que se tiene que hacer cargo. Lo segundo es la recuperación económica. Estados Unidos este año, después de tener una pérdida en el peor trimestre desde que hay registro en la economía americana, perdió más de 20 millones de empleos. Entonces hay una prioridad de recuperación económica y para eso requiere la aprobación de su multimillonario plan fiscal en el Senado. Y lo tercero, Florencia, es el desafío político. Cómo una sociedad americana que ya venía dividida, que se polariza en los últimos 4 años, se ajusta con este mensaje conciliador, moderado, de unidad que quiere transmitir Biden. Y luego vienen los temas de política exterior que podremos después profundizar, pero su primera etapa va a estar muy enfocada en esta política interna, cruzada también con todos los elementos mediáticos y políticos que puedan derivar de la figura de Trump ya como expresidente. Claro, Jorge, y bueno, lleva menos de un día Joe Biden en el cargo y ya ha firmado 17 órdenes ejecutivas, lo que claramente ya es un incremento en comparación a los mandatarios anteriores, considerando que Trump firmó 8 órdenes ejecutivas en el mismo tiempo y Barack Obama firmó 9 y Biden ya lleva 17. Es un mensaje claro de que llegamos a trabajar, ¿o no? Sí, claro, y está muy marcado en la cultura política americana estos llamados 100 primeros días, donde los Claro. presidentes tienen esta suerte de luna de miel, aunque hoy día estamos en un contexto distinto, porque vamos a tener un expresidente que probablemente tome un perfil muy diferente a lo que es la tradición de los expresidentes americanos. Y ahí lo que Biden busca es marcar inmediatamente sus diferencias, tanto a nivel interno, donde detiene la construcción del Muro de México, por ejemplo, o introduce cambios en políticas migratorias, como el veto que se había impuesto a ciertos países musulmanes, mayor énfasis en temas medioambientales. Y en política exterior, si Trump se caracterizó por tener una política exterior del abandono, se retira el primer día del TPP, se retira de la OMS y congela su participación en una serie de instancias multilaterales, la política exterior de Biden es la de retorno y por lo mismo reingresa al Acuerdo de París, recompone su relación con la OMS y, como él ha señalado, quiere comenzar a reconstruir la relación con los aliados y esa presencia protagónica que ha caracterizado a Estados Unidos en la instancia multilateral. Claro, uno de los puntos que más llamó la atención ayer fue cuando se anunció precisamente que Estados Unidos va a regresar al Acuerdo de París, que fue una de las de los grandes hitos de la administración de Donald Trump, e incluso el presidente Emmanuel Macron, el presidente francés, celebró desde el minuto uno este reingreso de Estados Unidos al acuerdo, ¿no? Efectivamente, y esa es una característica que ya va definiendo a la administración de Biden, que es su mayor compromiso con el cambio climático, que Mm. dicho sea de paso es un desafío global. Requiere cooperación, requiere multilateralismo a través de este Acuerdo de París, requiere ponerse de acuerdo con las principales potencias mundiales, es decir, un estilo de liderazgo de política exterior completamente distinto al America First
de Trump, que estuvo más caracterizado por ser unilateral y más transaccional en sus definiciones con las relaciones exteriores. Y eso va a tener también consecuencias a nivel interno en Estados Unidos, todo lo que va a ocurrir con el sector de energía, su mayor énfasis en las energías limpias, la meta de lograr la descarbonización el 2050. Entonces, en este elemento cambio climático, política ambiental, vemos una característica, entre otras, distintiva de la administración de Biden. Claro, Jorge, y también hay otro punto que se discutió bastante anoche, que es el uso de la mascarilla, que ahora en los recintos federales va a ser obligatorio, según esta orden de Biden, y que básicamente también marca un poco el lineamiento que va a seguir esta administración respecto a la crisis sanitaria, en comparación con lo que fue la era de Donald Trump. De hecho, Florencia, un elemento permanente el 2020 de campaña, de debate a nivel americano fue esta disyuntiva, que es un difícil equilibrio entre la economía y el cuidado de la salud o manejo de la pandemia. Y Trump logró tener un apoyo extraordinariamente alto de los seguidores republicanos en este discurso de tenemos que recuperar la economía y en cierta manera de minimizar los efectos de la pandemia. Biden, por otra parte, señaló la importancia de tomar medidas y asumir mayores cuotas de responsabilidad. Como el gobierno americano, el sistema político, tiene ciertas limitaciones, lo que sí puede hacer Biden, que de hecho lo hizo en su orden ejecutiva, es exigir el uso de mascarillas en todos los espacios federales. No lo puede hacer en ciertos espacios estatales porque eso es de resorte de los gobernadores. Pero lo que en definitiva hace es darle un tono de mayor conciencia, de mayor responsabilidad a lo que es el manejo de la pandemia, que sin lugar a duda va a ser la primera prioridad de Biden, la primera urgencia, considerando el elevado número de contagios, los sobre 400.000 muertos, y esta meta ambiciosa de proveer vacunas o dosis de vacunas a 100 millones de personas en su primera etapa, porque el diagnóstico es que todavía Estados Unidos está avanzando lento en cobertura de la población respecto al plan de vacunación. Claro. Y también dentro de estas principales políticas está reunificar a las familias separadas en la frontera con México y también obviamente el tema que tú mencionabas, que es el tema del muro fronterizo. Eso es una enorme señal para la comunidad latina en Estados Unidos, ¿o no? Sí, y efectivamente, en materia política migratoria, lo que vemos del plan de gobierno de Biden es primero que quiere regularizar más de 10 millones de indocumentados que están en situación irregular en Estados Unidos. Segundo, un plan ambicioso de 4.000 millones de dólares para Centroamérica, lo que se llama el Triángulo Norte, donde hay muchas presiones migratorias. No sé si recuerdan los últimos días, Florencia, esta caravana Claro. que va desde Honduras camino a Estados Unidos para buscar mejores condiciones de vida. Entonces hay una preocupación en materia de política migratoria, junto a lo que tú señalas de la reunificación de las familias, y una manera distinta de aproximarse a este tema que también va a tener efectos en México, en Centroamérica y también en otros destinos del mundo. Claro, Jorge. Y ahora creo que nos cambiamos al otro lado, al antecesor de Joe Biden. Se habla mucho de este futuro incierto por parte del ahora expresidente Donald Trump. ¿Cómo se le viene finalmente el panorama al republicano? Creo, Florencia, que a Trump hay que dividirlo en dos. ¿Ya? Una cosa fue su gobierno de 4 años, pre-asalto al Capitolio, donde logró tener una base de apoyo bastante estable. Nunca bajó el 35% y nunca superó el 45%, pero fue muy estable. Pero desde el episodio del Capitolio, del asalto al Capitolio, esta amenaza a la democracia, muchos republicanos consideraron que se traspasó una línea, que se profanaron tradiciones, valores importantes de Estados Unidos, y desde ese periodo, desde el 6 de enero, se ha observado un desplome de la figura de Trump, que hoy día tiene alrededor de un 30% de apoyo. Muy pocos saben que el pic de apoyo de Trump fue el 2020 entre los republicanos, llegando al 80%. Y desde ahí ha caído. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy día pensando en el trumpismo y en esta figura de Trump como expresidente? Un apoyo estable del 30%, podríamos decir un tercio de la sociedad americana, que es el mismo tercio que cuestiona la legitimidad de los resultados, y un desafío para el Partido Republicano de cómo se va a definir frente a Trump y al trumpismo en general, que puede ser encarnado en otras personas. ¿Por qué? Porque Trump
obtuvo 75 millones de votos. Personalmente creo que esos 75 millones de votos no son solamente por Trump, son también republicanos que incluso votaron a pesar de Trump, pero por su pertenencia política al Partido Republicano. Entonces, los republicanos van a tener que ver si enfrentan a la figura de Trump, con el riesgo también que eso les pudiera jugar en contra, especialmente a los que tienen aspiraciones electorales para el 2024, o si derechamente no lo enfrentan, pero con el riesgo que al no enfrentarlo la figura de Trump pueda seguir creciendo. Pero hoy día tenemos a un expresidente debilitado del 6 de enero, que está en su nivel de aprobación más bajo, pero aún a pesar de eso, tiene una base de fieles muy estable. Y es probable entonces que con esa base que tú mencionas y con esos factores que ahora envuelven al presidente Trump, él busque regresar, como lo dijo en el discurso de despedida, regresar, no dijo de qué forma, pero él dijo que podría regresar para 2024. Hay dos mensajes de Trump, el que tú mencionas de regresar de alguna forma Claro. y también en tu discurso de hace un par de días cuando dice esto está recién comenzando. Lo que ocurre es que en el sistema político americano está muy arraigada la cultura bipartidista y los que han tenido aventuras como outsiders, es decir, fuera del Partido Demócrata o Partido Republicano, no han tenido éxito, porque algunos plantean esta posibilidad de un nuevo partido, movimiento. Ese es un escenario que yo lo veo menos probable o con escaso posibilidad de éxito electoral. Y otro es que el trumpismo tenga un rol relevante en el Partido Republicano, influyente, y en ese sentido va a ser clave cuál va a ser la postura, las señales que van a dar otros líderes republicanos que tienen aspiraciones electorales para el 2024, y eso lo iremos conociendo naturalmente en el transcurso del tiempo. Bueno, y una de las grandes, podríamos decir, derrotas en las últimas, por lo menos 3 semanas que sufrió el presidente Trump y que definitivamente marcaron también parte de su legado y de su salida oficial de la Casa Blanca, es justamente esta acusación bastante dura por parte de Mitch McConnell, que es el líder de la saliente mayoría de los republicanos en el Senado, que acusó a Trump de haber provocado finalmente esta turba que atacó al Capitolio el pasado 6 de enero. Por lo tanto, esa es una gran derrota, podríamos decir, o como diría Trump, una traición más política, pero también tenemos que finalmente el ex ahora vicepresidente Mike Pence finalmente estuvo en la ceremonia, recibió a los Biden, recibió a Kamala Harris con su marido. Por lo tanto, también es un personaje muy importante dentro de la administración Trump que finalmente se terminó desligando o distanciando, ¿no? Totalmente de acuerdo, y de hecho Mike Pence fue de los colaboradores más leales de Trump, uno incluso podría decir cómplice o encubridor de una serie de actitudes, retórica, decisiones que tomó Trump mientras fue presidente, pero dio la señal de lo que llamamos este partido republicano más tradicional, más conservador, respetuoso de las tradiciones, y el 6 de enero dijo, no, acá se han traspasado límites y de hecho propició la certificación de la elección. La figura de Mike Pence es interesante porque marca en definitiva este quiebre con Trump y demuestra lo que llamamos al comienzo este desplome de la figura. Acá hay dos grandes grupos. Personas que derechamente no tienen aspiraciones electorales para la próxima presidencial, que han sido claros en condenar a Trump, como por ejemplo el vocero del Senado, McConnell, pero también hay algunos como Ted Cruz, histórico, acérrimo opositor de Trump, o Marco Rubio, que han sido bastante tibios en condenar lo que fue esa amenaza a la democracia. ¿Y por qué seguramente han sido tibios en su actitud? Porque están con la calculadora Claro. estimando si es conveniente o no enfrentar a Trump con mira a generar apoyo en el Partido Republicano hacia el futuro. Perfecto, Jorge Sad, muchas gracias por esta interesante conversación. Que estés muy bien, muy buenos días. Gracias, Florencia. Buenos días.